Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reserva: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿eres Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres un profeta? Respondió: no. Le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 19 al 28. Quien es apóstol conoce, sabe y defiende su identidad. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 2 de enero, año 2023. Quien es apóstol conoce su identidad. La persona que nace para servirle a Dios, para estar en comunión con Dios, para hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, define desde un primer momento su historia y camina sobre esa identidad. Hoy, nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en dos santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Ambos son obispos, ambos son doctores de la Iglesia, ambos son compañeros de estudio, ambos excelentes amigos, ambos conocían y sabían lo que debían hacer. Por ejemplo, Basilio nace en familia de santos, vivió en la pobreza, es hijo de mártires y sufrió como un mártir, predicó siempre con los buenos ejemplos y seguirá predicando con sus escritos admirables. Por eso es doctor de la Iglesia, sus escritos. San Gregorio Nacianceno describió a quien fue su gran amigo, San Basilio Magno. La Iglesia recuerda a ambos santos porque se dedicaron a defender la fe en contra de las herejías. ¿Y cuáles herejías de la época? Negaban la divinidad de Jesús, y los dos unidos hicieron ese trabajo maravilloso. San Basilio, por ejemplo, nace en Cesarea, que es el Asia Menor, alrededor del año 330, florece en medio de la santidad. Sus hermanos San Gregorio de Nicea, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste, hermanos de San Basilio, también santos. Una familia de santos, como decimos en Colombia. Su padre fue San Basilio, por ejemplo, el Viejo, y la mamá Santa Emelia, y tuvo su abuela Santa Macrina. Salió muy premiada esa familia en materia de santidad. Tenemos a unos santos que saben lo que deben hacer, conocen su identidad y saben cuál es la misión que deben cumplir. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos cumplir con esa maravillosa misión. Los santos Basilio y Gregorio Nacianceno defendieron la fe cristiana católica de los que negaban la divinidad de Jesús de Nazaret. Y San Juan escribió una carta que está en la Santa Biblia, y en ese capítulo 2 y en el verso 22 de esa carta de primera de Juan, que está en la Biblia, dice el apóstol San Juan: ¿quién es un mentiroso sino la persona que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre, y quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Es decir, toda persona que se atreva a decir eso será
un mentiroso en la sociedad negarle a Jesucristo su divinidad, diría el apóstol San Juan. ¿El discípulo quién es? El discípulo es una persona que sigue al maestro, pero debe conocer su propia identidad. El discípulo debe ser una persona muy conocedora de sí mismo, conócete a ti mismo. El discípulo no puede salir a hacer cosas locuras y terminar muy mal el discipulado porque no entendió a qué lo enviaron ni cuál es su propia identidad. Por ejemplo, el Bautista se presenta ante la humanidad como la voz que grita en el desierto. Yo soy la voz que grita. Entonces ya el discípulo, el enviado de Dios, la primera personita que Dios se le ocurre enviarla para que prepare los caminos para la llegada de Jesucristo, se llama San Juan el Bautista. Él es la voz que grita en el desierto. Y el interés de él es dar la enseñanza para que todo el que se identifique con el Maestro del Señor se identifique directamente con Dios, no con Él, porque es que Él es el Bautista. Así que el discípulo no se presenta ante la sociedad para que me sigan a mí, no soy yo. Decía San Pablo, es Cristo el que vive en mí, ya no soy yo. Eso es un buen discípulo. Un apóstol es la voz de Dios en una sociedad. Es la voz que nunca se apaga, es la voz que no debe tenerle a decir lo correcto, lo justo, lo verdadero. Es la voz que debe acompañar las situaciones que van dando en el discipulado. Qué bueno entender al Bautista, a San Juan el Bautista, como un ejemplo de un apóstol de Jesús de Nazaret, un hombre que causó impacto ante la vida de los judíos, que fue controvertido, se comportaba de una manera extraña, era elocuente en su hablar, estricto en su forma de vivir y muy seguro de lo que estaba haciendo. Era el precursor de Jesucristo. Por eso es que el éxito de un apostolado está en que la persona apóstol, sea hombre o sea mujer, conozca su identidad, la sepa y esté muy claro el camino que debe seguir. Conozca al Maestro. Juan es el mensajero de la luz y así lo sostuvo y lo vivió hasta el último momento. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua alianza y el precursor de Jesucristo. Y a él le correspondió preparar los caminos de Dios. Fue una persona humilde, asumió la misión, la llevó hasta las últimas consecuencias y el reto era presentar al Cordero. Él presenta al Cordero, Él es el Cordero y yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Yo creo que no necesita mucha explicación para que no se equivoque un apóstol, un discípulo, un seguidor de Jesús de Nazaret. Se han equivocado, sí, cantidad en la historia y se han equivocado porque se han visto a sí mismos. Se miran a un espejo o a sí mismos o cree que yo soy. No, yo no soy. Hay que coger toda esa teología de San Pablo. El Bautista es una excelente y cualificada voz, predica la palabra de Dios. El Papa Francisco enseña que Juan el Bautista es la voz de la palabra y una iglesia católica inspirada en Juan el Bautista existe para proclamar la palabra, dice el Papa Francisco, para ser voz de una palabra, de su esposo que es la palabra, para proclamar la palabra hasta el martirio. Como es de importante entender al Papa Francisco en esas enseñanzas tan sabias, como el Papa pone el efecto de los escribas y fariseos que van a pedirle que explique quién era y él le responde: yo no soy el Mesías, soy una voz que grita en el desierto. Qué bueno aprender a ser un buen discípulo, buen sacerdote, buen consagrado, buena consagrada, buen misionero, buen católico. Quien es un buen discípulo de Jesucristo conoce, sabe y se identifica con la identidad como un enviado de Dios. Salud, paz y bendición en este nuevo año 2023. Bendición
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.